Ok, ahora sí, Dios les bendiga a todos. Damos gracias al Señor por este hermoso, maravilloso tiempo que hemos pasado. Dios les bendiga a cada uno. Estoy contenta. Doy gracias al Señor. Y como dijo el resumen de la hermana Janice, el Señor nos ha hablado de muchas maneras. Bien que sí. Bien, pues voy a hacer una breve oración y comenzamos entonces con la palabra que el Señor trae para la mañana de hoy. Clamo de ti, divino y poderoso Dios, Rey de misericordia, de amor, de bondad, Rey fiel, eterno y verdadero. Reconozco tu autoridad, reconozco tu poder, Señor. Tú eres más que bienvenido en este lugar. Gracias por manifestarte, gracias por hablar a tu pueblo, gracias, Señor. En este momento presento esta parte del servicio y ruego, Padre, que continúes hablando a tus hijos, Señor. Y conforme, Señor, dice tu palabra, que no retornará atrás vacía. Y en esta hora, misericordioso Dios, yo te ruego, Señor, yo te ruego, te suplico por misericordia de tu pueblo, Señor, que hables tú y que ministres tú. Glorifícate, Espíritu Santo, en el nombre todopoderoso de Jesús. Amén. Gracias, Señor. Alabado es tu nombre, Señor. Este mensaje vamos a tener dos versos, pero el primero que vamos a trabajar va a ser en Filipenses 1, 3 al 6. Filipenses 1, 3 al 6. Y le di como título pasado, presente y futuro. Amén. Pasado, presente y futuro. Filipenses 1, 3 al 6. Amén. La palabra de Dios se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Dice, doy gracias a mi Dios siempre que me acuerdo de vosotros. Siempre en todas mis oraciones rogando con gozo por todos vosotros, por vuestra comunión en el Evangelio desde el primer día hasta ahora, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará hasta el día de Jesucristo. Gloria a Dios, gloria a Dios, gloria a Dios. Gracias, Señor. Ustedes no los ven, pero hay muchas sonrisas acá. Y nos habla de un pasado, nos habla de un presente y nos habla de un futuro, ese pasaje bíblico. Y ese pasaje, ¿verdad? Dice que es, y, ¿verdad? El pasado es algo que yo dije ahora que terminó esto en este punto y ya esa parte que dije ya corresponde al pasado. Usted se estacionó allí para llegar al servicio, ya esa parte corresponde a un pasado. Algo tan, ¿verdad? Un segundito solamente nos cambia el estado. Así es que dice acá, ¿verdad? Pablo nos está hablando en esos tres tiempos. El presente, ¿verdad? Es que estamos ahora mismo en este tiempo, en este lugar, en esta hora, y se refiere, ¿verdad? O puede referirse el mismo tiempo, persona, ¿verdad? Que se habla, o el momento en que sucede algo particular, en el momento específico, en el momento específico. Y el futuro es que existirá, sucederá en un tiempo posterior al hoy, que es el presente. Algo que ha de acontecer. Por lo tanto, si miramos al pasado y evaluamos y nos miramos a nosotros hacia atrás, como decía la adoración, ¿verdad? Los que me vieron caer o que vieron que caí o cosas como esta, pues si miramos allá, antes de conocer a Cristo, en nuestro estado anterior, podemos ver muchas experiencias, vivencias, situaciones particulares que quizás hoy en este tiempo miramos y decimos, ¿cómo pudo pasar todo aquello? ¿Cómo todo aquello pudo haberse dado? Conociéndonos como somos en Cristo, conociendo cómo es esa preciosa criatura que el Señor levantó, restauró, limpió y creó, porque Él la hizo en su pensamiento, Él nos ideó, nos formó y nos dio vida. Y cómo en el camino pasaron tantas cosas que hoy podemos decir, Dios mío, Señor, pero la verdad es que
¿verdad? Como que fue demasiado, mucho con demasiado. Y como decía el hermano Héctor, ¿verdad? Y yo lo sentí, ¿verdad? En su corazón fuertemente, que hay momentos en que salir de allá, volver allá, o sea, si volvemos allá, se va a hacer bien difícil volver atrás, volver a salir de allí. Porque espiritualmente estamos hablando de 7 peores de lo que teníamos que estuvieran cayendo encima para evitar que llegáramos a lo que el Señor. Por lo tanto, es una lucha continua, que es el sentir que Él trae. Es una lucha que agota, que cansa, pero que si miramos al futuro, a lo que el Señor dispone para nuestras vidas, el premio que tenemos al otro lado, entonces vamos a tener el enfoque y la motivación para alcanzar ese premio que Jesús nos tiene en el camino, y es lo que nos sostiene y lo que nos mantiene firmes para continuar luchando, para continuar adelante. Así que de tantas cosas que el Señor nos libró, ¿verdad? De muchas que muy probablemente ninguna de esas hubiesen aportado en nada que hoy estuviéramos aquí. Bueno, lo único quizás es que caímos tan profundo que ya no pudimos más, y entonces como nada nos resolvió y nada nos llenó, entonces decimos, Señor, Señor, y es la oportunidad que el Señor nos levanta, nos restaura, nos limpia, nos acomoda y dale por ahí y camina. Y por si acaso, como yo le digo a las nenas, que le hago así por si acaso. Así que esta carta del apóstol Pablo fue escrita desde la prisión. Miren qué cosa. Escrito desde la prisión, donde él estaba confinado, donde él estaba limitado, donde él no tenía acceso a las personas. Él sí tenía unas ciertas libertades internamente allí, donde le permitían recibir ciertas visitas, y eso permitió que el evangelio se propagara por muchos lugares, muchos más lugares de los que los demás apóstoles en conjunto pudieron haber alcanzado. O sea, él aún así allí había fundado muchas iglesias, y esas iglesias continuaban en apoyo, en sustento y en comunicación, y de algún modo él siempre llevaba el mensaje de la palabra de Dios para sostenerlos en el proceso. Y si esto ocurría, significa que aún estos hermanos que habían sido traídos a Cristo a través de una conversión tan abrupta como fue la de Pablo, que fue camino a Damasco porque él iba de camino a matar a los cristianos, y él tenía las cartas de rey, todo allí para hacer, ¿verdad?, desaparecer a los cristianos. Y Jesús tuvo un encuentro personal con él, en el que hubo un choque directo y hubo una transformación inmediata. Ese encuentro tan abrupto que en muchas ocasiones nosotros, ¿verdad? Tristemente, ¿verdad? Hay personas que tienen que llegar hasta ese punto para entonces reconocer que Jesús le está llamando, para reconocerle que, mira, dura cosa te es dar, ¿verdad? Cosas o cabezazo, ¿verdad? Contra el aguijón, porque estás yendo en contra mía. Y aún en medio del proceso, cuando él ni siquiera había conocido a Jesús, ¿verdad? Él había hablado, pero él lo que tenía era odio hacia los cristianos. Pues aún en ese momento, él, en el momento en punto del choque, él sabía que algo superior a lo que ya él conocía era lo que estaba trabajando con él, lo que estaba impactándolo a él, y decía, Señor, ¿qué quieres? ¿Sabes? Dice, estás contra mí mismo, ¿sabes? Soy yo a quien tú persigues, realmente es a mí. Y de esa manera el Señor utilizó para que pudieran alcanzarse muchas vidas, y entre ellos estamos nosotros. Amén. Así que esta carta que fue escrita en prisión, ¿verdad? Pablo hace ese análisis de todas esas cosas que hizo antes, y ese llamado, ¿verdad? Que ha resultado en esa expansión del evangelio, que ha resultado en la propagación hasta este tiempo, y logrando alcanzar muchas personas, miles de personas, aún, y esta parte es importante, en un confinamiento. Una persona en confinamiento está limitada, no tiene acceso, puede estar pues en un claustro encerrado, puede estar con las manos atadas, ¿verdad? Eso puede ser simbólico, puede ser real, puede estar en un calabozo, ¿verdad? Si miramos un confinamiento real de lo que nosotros conocemos. Ahora, hay unos confinamientos que son espirituales. Hay confinamientos que son espirituales, en que podemos ver y tener todo a la disposición, y aún así no hay nada que nos haga sentir libres de poder llevar el evangelio, no nos hace sentir libres de poder caminar el paso que el Señor nos está solicitando, porque hay confinamientos que son, como decía el hermano Héctor, mentales, hay luchas mentales, hay luchas físicas, hay luchas espirituales.
Y de todas ellas el Señor nos quiere librar, de todas ellas el Señor nos quiere levantar. Así que la circunstancia que esté pasando cualquiera de nosotros en algún momento o en este momento, que sintamos limitaciones, que sintamos esposas en las manos, que sintamos faltas de fuerza, que sientas limitaciones por encarcelamiento, que puede ser autoimpuesta, condicionada, impuesta por otro y cualquier otra forma, pues sepa que al otro lado, en el enfoque hacia el camino, está Jesús, que ya libró la batalla por nosotros. Amén. Ese verso nos lleva por el pasado, presente y futuro que Dios quiere para nuestra vida. Y en Filipenses 1:6, que es el último verso de esos 3 que leí, dice, estando persuadido, o sea, yo estoy convencido, estando yo convencido de esto, que el que comenzó fue un pasado, ya hay alguien que empezó y se está refiriendo a Jesús. En vosotros la buena obra la perfeccionará. Eso va a un presente que va caminando hacia el futuro, ¿ok? Hasta el día de Jesucristo. Y ahí tenemos el futuro del versículo. El plan perfecto que comenzó el Señor, que es una buena obra, que se está viendo por los frutos, va a ser perfeccionada hasta ese momento. No nos va a soltar jamás. Amén. No es casualidad que tú enfrentes tantas pruebas. No es casualidad que tengas contratiempos, que tengas limitaciones, que vengan aprietos, que si tengas la alacena, que si la economía, que si el trabajo, que si los hijos, que si se enfermó aquel, que si la nieve. Porque hoy yo sentía como si hubiese aquí huracán. Yo me sentía desde anoche que no había servicio porque había huracán y es que estamos metidos en la tormenta de nieve que hay en Estados Unidos que está afectando mucha de nuestra familia. Mi mente yo digo que mi mente y mi todo estaba allí, en esa crisis. Así que hay un futuro ya definido y hay una meta que debemos enfocar sin distracción y sin espera, sin dilación, sin retraso. En Hebreos 12:2 nos dice, este es el otro verso que quería traerles, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él, por el gozo puesto delante de él, sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Quiero leerlo en otro verso, en otra versión. Apartando la mirada de todo lo que nos distraiga hacia Jesús. Eso está poderoso. Quien es el líder y la fuente de nuestra fe y también quien la perfecciona. Él, por el gozo de que, ¿verdad? De aquello que le espera, de ese premio que le espera, soportó la cruz, despreciando e ignorando la vergüenza, y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Gloria a Dios. Así es que si vemos este versículo en partes, vamos a poder ver que puestos los ojos en Jesús es enfoque, es no te distraigas, es que nada te aparte de la mirada y del fin, de cuál es el lugar donde vas a apuntar. Tiro al blanco, pues ese es el blanco es Cristo, el blanco es Jesús, el blanco es tu salvación, el blanco es crecer en Él, caminar en Él y tener el fruto de lo que, el premio, ¿verdad? De lo que Él ya dispuso para nosotros. Así que el autor, ¿quién es el líder? Se refiere a él como líder, el que va al frente caminando, dando la norma, dando las instrucciones, y es la fuente de nuestra fe. Basado en su sacrificio, basado en todo su proceso, nosotros nos llenamos de fe y caminamos y sabemos que vamos a alcanzar la promesa que Él ya preparó para nosotros. Así que dándonos el primer incentivo, ¿verdad? Ese estímulo de crecer, de creer, dándonos el primer incentivo de creer. Dice también, y consumador de la fe. Y cuando nos habla de ser el consumador de la fe, Jesús, es que lleva a la madurez y a la perfección, termina su trabajo.
el consumador de la fe, que también quien nos da esa fe nos la perfecciona, llevándola al tope, al límite de madurez y de perfección. La otra parte del verso nos dice, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio. El gozo era el premio, la esperanza que había de alcanzar por pasar ese proceso. Él tuvo una muerte de cruz, una muerte que lo llevó a recibir el oprobio. Cuando nos habla de oprobio es vergüenza, es humillación, es que fue flagelado, es que fue despreciado, fue menospreciado. Entonces, él no hizo caso a esas cosas que podía estar pasando, sabiendo que ese sacrificio necesario, porque tuvo la oportunidad de decidir, y él dijo, Señor, no se haga mi voluntad, sino la tuya. Pasa de mí esta copa, pero si no, ¿verdad? Si no es tu voluntad, ¿sabes? Que no se haga mi voluntad, sino la tuya. Él sabía que ese sacrificio consumado es, como dice una de las palabras, consumado es, nos va a alcanzar a nosotros la salvación y el perdón de nuestros pecados. Así es que el enfoque es hacia Cristo. El enfoque es que nada te aparte, que nada te distraiga. Distracciones, hemos hablado en otras ocasiones, puede ser trabajo, puede ser redes sociales, puede ser familia, puede ser enfermedades. Las enfermedades nos ocupan un tiempo, pero que eso no nos distraiga de cuál es el enfoque, recordando que todo obra para bien a aquellos que amamos al Señor. Así que él, por el gozo de obtener el premio, porque sabía que el premio final era alcanzar la salvación para este pueblo, alcanzar la salvación para todos nosotros. Y él, ¿verdad? Que sufrió ese menosprecio y ese oprobio, se centró y no despreció esa oportunidad que tenía para alcanzar que nosotros fuéramos salvos. En la última parte del verso dice, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Y ahora, como parte del resultado, él está sentado a la derecha del trono de Dios y fue allí a hacer morada para nosotros. Fue allí a prepararnos un lugar donde estar para recibirnos y un lugar al lado del trono de Dios para también en el momento, ¿verdad? Preciso, que llegue el momento de juicio, él intercede en favor nuestro. Y por eso nos dejó al Espíritu Santo. El Espíritu Santo que es nuestro mediador, que es nuestro amigo, que es nuestro compañero fiel, que está con nosotros en todos lados, que no nos deja ni a diestra ni a siniestra, que nosotros nos olvidamos de Él, que nosotros somos los que nos olvidamos que está ahí, que está dispuesto, que está presto, que tiene una misión en nuestras vidas. Somos nosotros los que nos apartamos de Él. Él nunca se aparta de nosotros. Amén. Así que el mejor ejemplo lo pudimos ver en Jesús. Hablamos de Pablo y vemos todos los esfuerzos, todos los sacrificios, todas las cosas que hizo, pero aún por encima de Pablo está Jesús. Amén. Vino hecho hombre con un plan de salvación para la humanidad. O sea que comenzó una obra. En ese comenzar una obra, él estableció un ministerio. Y ese ministerio, ¿verdad? Camina con los discípulos llevando la liberación, llevando sanidad espiritual, llevando salvación. Tuvo muchos contratiempos, fue perseguido, fue tentado y fue despreciado. ¿Sabe que caminar en el ministerio tampoco significa que va a ser peaches and cream, es que dicen, ¿verdad? Que todo va magníficamente bien. Es una labor de mucho trabajo. Es una labor de mucho esfuerzo. Es una labor de muchas luchas. Pero al final da su vida en la cruz. Y cuando Él da su vida en la cruz, esa cruz no representó una muerte. Esa cruz representó nuestra victoria. La victoria de Él para nosotros fue el puente que Él usó para, ¿verdad? Que usó para su resurrección, lo que nos da la victoria sobre el pecado y sobre la muerte. Si Jesús no muere, no puede resucitar. Era necesario. ¿Recuerdan la semana anterior, una de ellas semanas anteriores que les hablé de la cruz?
de la persona que fue a escoger, voy a escoger una cruz más pequeña, y era la misma cruz que llevaba. Y la otra, la otra del que llevaba la cruz y empezó a cortarle porque pesaba mucho y siguió cortando. Y cuando le tocó poner ese puente, porque el río estaba bien profundo y era el momento de dificultad mayor, la cruz no le dio, no le fue suficiente porque alteró el proceso, alteró el plan de Dios. Y Jesús no cortó su cruz, Jesús no cambió su cruz, Jesús, su propia cruz la usó de puente para darnos la salvación. Amén. Gracias, Señora. Te amo. Pablo nos lleva a ver cómo su vida fue transformada. Hubo un pasado, tiempo de persecución a la iglesia, matar a los seguidores de Jesús. Hubo un presente, que fue su encuentro cara a cara con Jesús, la transformación ¿verdad? Contundente. Y hubo un resultado futuro de ese encuentro, que sería el progreso del Evangelio, con la esperanza de que vamos a recibir la salvación en el momento en que Cristo regrese a futuro. O sea que para mí, decía Pablo en Filipenses 1:12, para mí el vivir es Cristo. Gloria a Dios. Dice, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. O sea, que todos sus esfuerzos, todos sus sacrificios fueron para que se propagara el Evangelio. De tal manera que mis prisiones se han hecho patentes, o sea, evidentes en Cristo, en todo el pretorio, que era la residencia del procurador de Judea, Poncio Pilato, y a todos los demás, y la mayoría de los hermanos, cobrando ánimo en el Señor con mis prisiones, se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. O sea que fue el resultado futuro. El sacrificarse y pasar el proceso hizo dar confianza a otros para que pudieran continuar o pudiéramos continuar llevando el Evangelio, hablando el Evangelio como resultado futuro a esa obra inmediata que él estaba ejerciendo en ese momento en que estaba escribiendo esa carta. Así que no olvides, nunca lo olvides, nunca, 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 a cada uno le digo, nunca olvides que tus sacrificios de hoy no serán en vano. Tus esfuerzos de hoy no serán en vano. Tus luchas de hoy no van a ser en vano. Tus procesos de hoy no van a ser en vano. Tu trabajo no va a quedar en el olvido. Dios no ha terminado contigo. Así Amén. que no tires la toalla. No te rindas. No te desanimes. En Hebreos 12:2 volvemos al pasaje que nos dice, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, quien por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. Vamos a leerlo en la traducción amplificada. Dice, de la versión amplificada, dice, apartando la mirada de todo lo que nos distraiga hacia Jesús, quien es el líder y la fuente de nuestra fe, dándonos el primer incentivo para creer y también quien la perfecciona, llevándola a su madurez y perfección. Él, por el gozo de obtener el premio que le esperaba, soportó la cruz, despreciando e ignorando la vergüenza y ahora está sentado a la derecha del trono de Dios. Gloria a Dios, aleluya. No eres tierra seca. Así decía la adoración, ¿verdad que sí? No eres tierra seca. Los que te vieron caer, ¿verdad? Verán también, tendrán el honor también de ver lo que Jesús va a hacer con tu vida. Amén. Amén. O lo que ya está haciendo con su vida. Así que nunca apartes tu mirada de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor. Amado Dios, Padre Celestial, te doy las gracias, honra y gloria únicamente es tuya. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Bendecimos tu santo nombre y creemos y confiamos en que tu venida es próxima. Tu venida está a las puertas, está a la vuelta de la esquina. Y nosotros queremos honrarte con nuestros esfuerzos, nuestro sacrificio y con todo aquello, Señor, que has dispuesto para nosotros en reconocimiento y en honor, Señor, en honra a ti por ese sacrificio que hiciste en la cruz por nosotros.
Gracias, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. ¿Qué tal si alzamos nuestras manos y damos gracias al Señor? Gracias, Señor. Gracias, Padre, porque en medio de los procesos tú estás presente. Amén. Gracias, Padre, intencionalmente te queremos dar gracias por permitirnos pasar por las diferentes cosas que pasamos en nuestras vidas. Gracias, Padre, porque el futuro que nos depara a través de esa resurrección tuya, Señor, es la salvación. Señor, Amén. ayúdanos en este futuro cercano a sostenernos firmes, a reivindicarnos, Señor. Perdona nuestros pecados. Glorifícate, Señor, en medio nuestro, en medio de cada situación, en medio, Señor, de los procesos, en cada decisión que tomamos. Señor, te honro a ti. Quiero agradarte a ti más que al hombre, Señor. Glorifícate en medio de nuestras vidas. Y es en el nombre todopoderoso de Jesús que lo hacemos. Gracias, Padre. Entrego a ti este pueblo, creyendo y confiando de que tú, Señor, estás obrando en nuestras vidas. Trae, Señor, a la luz aquello que no es agradable a ti y ayúdanos, Señor, a poder caer en el enfoque correcto, Señor, a reivindicar, a limpiar, a sanar. Trae, Señor, a cada uno. Trae, Señor, a cada uno. Glorifícate en medio nuestro, en el nombre de Jesús. Amén. Damos gracias al Señor. Honra y gloria Gracias. únicamente sea para Él. Amén, amén.